Dicen que el tiempo lo cura todo, pero en Hollywood el tiempo también lo destruye. Ni la fama, ni el dinero, ni la belleza pudieron detener su paso. Él llega sin avisar, silencioso, pero cuando golpea, no hay cirujano, ni fortuna, ni aplausos que puedan salvarte. Hoy vas a descubrir cómo algunas de las mayores estrellas del mundo se enfrentaron al enemigo más poderoso de todos, el espejo. Pamela Anderson, Demi Moore, Lindsay Lohan, Macaulay Culkin y Ash Rose fueron adorados por millones. Eran el símbolo de la perfección, el deseo, el talento y la juventud eterna. Pero cuando las luces se apagaron, el reflejo cambió. Detrás de maquillaje y las cámaras había dolor, inseguridad y miedo. Fama que se volvió prisión. Cirugías que borraron rostros y almas. Amores que acabaron en escándalos y carreras que se hundieron por un solo error. Hoy conocerás los secretos más oscuros, las confesiones más crudas y las transformaciones más impactantes de Hollywood. Porque la verdadera belleza no está en detener los años, sino en sobrevivirlos. Quédate hasta el final, porque la última revelación, te lo prometo, te dejará en silencio. Y antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like. Tu apoyo hace que YouTube recomiende este contenido y nos. En los años 90, el mundo entero se detenía cuando Pamela Anderson aparecía en la pantalla. Su cuerpo dorado por el sol, el cabello rubio ondeando al viento y aquel icónico traje de baño rojo en Baywatch crearon una imagen casi divina. La de la mujer perfecta, la diosa de la playa, el símbolo máximo de la sensualidad. Para millones de personas, Pamela no era solo una actriz. Era un mito, un sueño que parecía eterno. Pero detrás de aquel brillo, había una mujer real, con sentimientos, inseguridades y un cansancio que pocos podían imaginar. Vivía atrapada en un personaje creado por Hollywood, un personaje que no envejecía, no se equivocaba y nunca podía demostrar debilidad. El mundo quería el cuerpo, no el alma. Y cuanto más intentaba mostrarse como ser humano, más las revistas la reducían a un rostro, un escándalo o un rumor. Pamela vivió la era más cruel del espectáculo, cuando cada paso era seguido por cámaras y cada error se convertía en titular. Tuvo amores intensos, pero también destructivos, relaciones marcadas por pasiones tóxicas, celos y traiciones que fueron expuestas sin piedad. La filtración de una cinta íntima, en aquel entonces uno de los mayores escándalos de la historia del entretenimiento, transformó su vida en un infierno público. De símbolo deseado, pasó a ser juzgada, humillada y explotada. Mientras el mundo se divertía con su sufrimiento, Pamela se hundía en un ciclo de dolor y silencio. Durante años, intentó encajar nuevamente en el molde que la consagró. Recurrió a cirugías, apariciones en revistas, nuevos intentos de retomar el estrellato, pero nada parecía devolverle la libertad que había perdido. Lo que el público veía como glamour era, en realidad, una prisión hecha de expectativas y flashes. El tiempo pasó y el mito comenzó a deshacerse. Pamela, poco a poco, comenzó a mirarse a sí misma sin la máscara de la vanidad. Fue un proceso lento, casi espiritual. Después de décadas intentando agradar la mirada de los demás, decidió mirar hacia adentro. El resultado fue sorprendente. En 2023, la mujer que un día simbolizó la perfección física apareció en la Semana de la Moda de París completamente sin maquillaje. Ningún retoque, ningún filtro, ningún intento de esconder lo que el tiempo había hecho. El público quedó en shock. Algunos criticaron, otros aplaudieron, pero nadie quedó indiferente. Aquella imagen recorrió el mundo como un grito de liberación. Pamela ya no quería ser perfecta, quería ser real. No quiero esconder lo que viví, declaró. Cada línea en mi rostro es una victoria. Y, por primera vez, el mundo escuchó. Su decisión no fue solo estética, fue simbólica. Era un gesto de valentía, una bofetada a una industria obsesionada con la juventud y la falsedad. Pamela Anderson transformó el envejecer en un acto político. Hoy, vive en paz, lejos de los reflectores, en una casa sencilla rodeada de naturaleza, escribiendo, cuidando de sus perros y abrazando la vida con una serenidad que nunca tuvo en los años de fama. No eche de menos las cámaras, las alfombras rojas ni los flashes que antes definían su existencia. Descubrió algo que el dinero y la fama jamás pudieron dar, el derecho a ser ella misma. Su belleza, ahora, ya no está en el cuerpo que hizo historia, sino en la autenticidad de quien aprendió a amarse sin necesitar demostrarle nada a nadie. Pamela Anderson dejó de ser solo un ícono para convertirse en un símbolo de resistencia. Una mujer que enfrentó el juicio del mundo, perdió todo lo que el glamour prometía y
Aún así, salió al otro lado con algo mucho más valioso, la libertad de ser imperfecta. Y al fin y al cabo, quizás sea eso lo que todos buscamos, el momento en que el espejo deja de ser enemigo y pasa a reflejar a la persona que realmente somos. Porque, así como Pamela, todos envejecemos, pero pocos tienen el coraje de hacerlo con tanta verdad. En los años 90, cuando el mundo entero se enamoraba de las playas doradas de Baywatch, una mujer de mirada intensa y cabello oscuro hipnotizaba al público de una manera diferente. No era solo otra salvavidas corriendo por la arena. Yasmine Bleeth era el misterio dentro del paraíso. Su belleza exótica, la sonrisa sutil y aquella presencia tranquila la convirtieron en una de las figuras más destacadas de la serie. Pero lo que nadie imaginaba era que, detrás de aquella apariencia perfecta, existía un alma exhausta, intentando respirar en un mundo que nunca le dio espacio para ser humana. Yasmine parecía tenerlo todo: fama, dinero, admiradores y una carrera en ascenso. Pero el éxito en Hollywood cobra caro, y casi siempre el pago se hace con la propia cordura. El ritmo frenético de las grabaciones, la obsesión con la apariencia, los contratos millonarios y la presión para permanecer perfecta crearon una tormenta invisible. Y en el centro de ella, Yasmine comenzó a perderse. En el apogeo de la fama, los tabloides no la dejaban en paz. Cada paso era vigilado, cada relación era comentada, y cada fallo se convertía en escándalo. La actriz que un día encantó millones comenzó a verse como rehén de su propia imagen. La soledad de ser admirada por todos y conocida por nadie la empujó hacia el camino de las adicciones, primero discretas, después devastadoras. Lo que comenzó como un intento de escapar de la ansiedad y del agotamiento, se convirtió en dependencia. Las fiestas se volvieron más largas, las noches más vacías y los titulares más crueles. En 2001 llegó el colapso. Yasmine fue arrestada por posesión de drogas, y lo que podría haber sido un momento de ayuda se transformó en un linchamiento público. Hollywood, el mismo sistema que la aplaudió de pie, le dio la espalda en silencio. Los estudios rompieron contratos, las revistas la llamaron decadente y los amigos desaparecieron como si nunca hubieran existido. Para el público, Yasmine desapareció. Para ella, tal vez fue el primer respiro en años. Después del arresto, pasó por tratamiento y, por primera vez, eligió el camino opuesto al que la fama esperaba: el anonimato. Se alejó completamente de Hollywood, rechazó invitaciones para entrevistas y rechazó cualquier intento de regreso. Ningún reality show, ningún libro de memorias, ningún giro mediático, nada. Solo silencio. Encontró un nuevo comienzo junto a Paul Cerrito, el hombre que conoció precisamente durante su rehabilitación. Irónicamente, fue ese amor nacido de la vulnerabilidad lo que se transformó en su puerto seguro. Juntos, construyeron una vida lejos de los reflectores, entre rutinas simples, lejos de la California soleada y de los flashes incesantes. Para quien la vio brillar en las pantallas, parecía una desaparición misteriosa. Pero, en realidad, fue un acto de valentía. Yasmine eligió no ser noticia, no ser leída, no ser consumida. Eligió vivir. Hoy, casi nadie sabe dónde está, qué viste o cómo luce, y es exactamente así como ella quiere. Lejos de las cámaras, encontró la paz que Hollywood jamás podría ofrecer. No necesita demostrarle nada a nadie, no busca aplausos ni likes. Mientras el mundo corre detrás de la visibilidad, Yasmine vive en la sombra, y es allí donde finalmente encontró la luz. Hay algo profundamente humano en esta elección: la decisión de desaparecer cuando el mundo exige presencia constante. En una era en que todos luchan por atención, ella se convirtió en una leyenda precisamente por renunciar a ella. Tal vez esa sea la forma más silenciosa, pero también más poderosa, de libertad. Porque la belleza de Yasmine nunca fue solo el rostro que encantó millones, sino la fuerza de quien tuvo el coraje de decir basta al ciclo de destrucción que Hollywood impone. Ella no se retiró, se liberó. Y aunque casi nadie más mencione su nombre, quien un día la vio correr por la arena recuerda: había algo diferente en aquella mirada. Una mirada que, ahora, ya no pertenece más al público, le pertenece a ella. Durante mucho tiempo, Demi Moore fue sinónimo de perfección. Parecía haber nacido para ser una estrella. Bella, elegante, segura, con aquella mirada magnética que hacía creer al público que nada podía quebrantar su confianza. Desde los años 80 hasta los 2000, su nombre era sinónimo de éxito. Brilló en películas que marcaron generaciones, como Ghost y Hey Jane, donde demostró que era más que un rostro bonito. Era una fuerza de la naturaleza. Demi era admirada por mujeres y deseada por hombres, una figura que representaba a la mujer moderna,
independiente e inquebrantable. Pero el tiempo, siempre implacable, comenzó a poner a prueba esa imagen. Y Hollywood, que la aplaudía en su apogeo, fue el primero en señalar con el dedo cuando aparecieron las arrugas. Una simple foto sin filtros, capturada por un paparazzi en un día cualquiera, bastó para que el mundo olvidara décadas de talento. Las redes sociales explotaron en críticas, comparaciones crueles y comentarios despiadados. Cirugías, rellenos, cambios faciales. Cada detalle de su rostro se convirtió en asunto público. Era como si el mundo dijera, no le permitimos envejecer. Y detrás de las cámaras, esa presión cobraba un precio alto. Demi intentaba mantener la imagen de la mujer perfecta, incluso cuando su vida personal se desmoronaba. El matrimonio con Ashton Kutcher, 15 años más joven, se convirtió en objetivo constante de la prensa. La diferencia de edad, los rumores de traición, la mirada pública invasiva, todo contribuía a una espiral de inseguridad y dolor. Cuando el matrimonio llegó a su fin, Demi se vio sola, agotada y destrozada. En una entrevista sincera, reveló, «Me perdí intentando ser perfecta». Esa frase resonó como un desahogo de todas las mujeres que viven intentando cumplir con estándares inalcanzables. La actriz que un día parecía indestructible admitía su vulnerabilidad. Y fue en ese punto donde comenzó su verdadera transformación. En lugar de esconderse, Demi decidió enfrentar el espejo y al mundo de frente. Pasó años fuera de los reflectores, buscando equilibrio y reconstruyendo su autoestima. Cuando reapareció, no fue con cirugías nuevas, sino con una nueva postura. Serena, confiada y dueña de su propia historia. En 2021, su aparición en un desfile de Fendi en París dejó al público atónito. No por el rostro, sino por la presencia. No intentaba parecer joven, emanaba poder. Cada paso en la pasarela era una declaración silenciosa de que el tiempo no borra la esencia de una mujer. Desde entonces, Demi Moore volvió a ocupar su espacio, no ya como la musa intocable de antes, sino como un símbolo de resiliencia y autenticidad. Volvió al cine, a la moda y, principalmente, a sí misma. Aprendió que la belleza no está en detener el tiempo, sino en aceptar que el tiempo moldea quienes somos. Hoy, a los 60 años, vive una fase de madurez radiante. Continúa inspirando mujeres de todas las edades, defendiendo la libertad de envejecer con dignidad. En entrevistas recientes, habla con serenidad sobre sus cicatrices, sus miedos y sus nuevos comienzos. Dice que aprendió a amarse sin necesidad de aprobación. Y quizás sea eso lo que hace su historia tan poderosa. La mujer que un día vivió para las miradas ajenas ahora brilla solo para sí misma. Demi Moore transformó el sufrimiento en combustible. Hizo del rechazo un puente hacia la reinvención. Su trayectoria es un espejo para todas las personas que un día se sintieron presionadas a esconder quiénes son. Porque demostró que el verdadero renacimiento ocurre cuando dejamos de luchar contra el tiempo y comenzamos a caminar con él. Al final, Demi no perdió nada, ganó algo que muchos pasan la vida entera buscando: paz. Y esa, sí, es la forma más rara y hermosa de belleza que existe. Lindsay Lohan fue, durante un buen tiempo, el rostro de la inocencia del encanto de Hollywood. A los 11 años, encantó al mundo en Juego de Gemelas, mostrando una espontaneidad y un talento natural que parecían anunciar una carrera brillante. Era la niña de sonrisa contagiosa, cabello pelirrojo y brillo en los ojos que parecía haber nacido para estar frente a las cámaras. El público la amaba, los estudios se la disputaban y todos creían que nada podía salir mal. Pero la verdad es que crecer bajo los reflectores es una carga que pocos logran soportar. Y el paraíso dorado de Lindsay rápidamente comenzó a transformarse en un infierno. La adolescencia llegó acompañada de fama, dinero y atención desmedida. Y también de tentaciones, soledad y personas que no estaban allí para cuidarla, sino para explotarla. Hollywood es implacable con quien crece dentro de él. Cuando todos esperaban madurez, Lindsay todavía era una niña intentando entender quién era. Y fue ahí donde comenzaron las caídas. Las fiestas se volvieron frecuentes, las malas influencias se acercaron y los tabloides comenzaron a construir una narrativa cruel, la de la estrella en colapso. Aquella joven prometedora pasó a ser conocida no por las películas, sino por los escándalos. Arrestos por conducir ebria, internaciones en clínicas de rehabilitación, cancelaciones de contratos. Todo eso se acumulaba mientras la industria, que un día la aplaudió, ahora se alejaba en silencio. El público asistía a su destrucción como si fuera entretenimiento. Con cada nuevo titular, una nueva decepción, una nueva broma. Lindsay parecía perder el control de su propia vida.
A los 30 años, su rostro ya no recordaba al de la niña que había conquistado el mundo. Las marcas del exceso, del agotamiento y de la tristeza eran visibles. Muchos apostaron a que sería una más de las muchas tragedias de Hollywood. Pero, sorprendiendo a todos, hizo lo que pocos tuvieron el coraje: se detuvo. Abandonó Los Ángeles, los reflectores y el ciclo vicioso que la consumía. En busca de paz, se mudó a Dubái, un lugar donde nadie la trataba como celebridad, donde podía ser solo Lindsay. Allí, lejos de la prensa y de las adicciones, comenzó a reconstruir su vida paso a paso, con silencio y determinación. Conoció al empresario Bader Chammas, un hombre discreto y reservado que trajo estabilidad a un corazón que solo conocía el caos. El amor, esta vez, no vino con flashes ni escándalos. Vino con calma, respeto y madurez. En 2023 dio a luz a su primer hijo, y fue ahí que el mundo vio una Lindsay diferente. En lugar de la niña perdida, surgió una mujer serena, con una mirada de quien finalmente entendió lo que realmente importa. Y cuando todos pensaban que había desaparecido, Lindsay volvió, pero a su manera. En 2022, protagonizó Navidad de Golpe, una comedia ligera de Netflix, y más tarde Un Deseo Irlandés, donde demostró que su carisma seguía intacto. Ya no había exageraciones, no había máscaras. El brillo artificial de antes dio paso a una luz más verdadera, la de la paz. La crítica y el público notaron algo nuevo, una artista que no intentaba demostrar nada, solo ser feliz. Y eso, viniendo de alguien que tocó fondo y logró subir de nuevo, es poderoso. Lindsay Lohan aprendió que la fama es un regalo que puede convertirse en una prisión, y que la libertad solo llega cuando se elige la propia historia. Hoy, vive una vida lejos del ruido, compartiendo solo lo necesario, sin la necesidad de agradar al mundo. En una rara entrevista, dijo con una sonrisa tranquila: «Ya no quiero correr detrás de ser amada. Quiero estar en paz». Palabras simples, pero profundas, especialmente viniendo de quien conoció el precio de la exposición. Su trayectoria es un recordatorio de que todos merecen una segunda oportunidad, y que recomenzar no es debilidad, es sabiduría. Lindsay no borró el pasado, lo transformó en fuerza. Y tal vez esa sea la mayor lección de su historia. El verdadero brillo no está en la alfombra roja, sino en el coraje de apagar las luces y aprender a brillar sola. Kevin, te quedaste solo. Esa frase resonó durante décadas, acompañada del grito más icónico del cine navideño. En los años 90, Macaulay Culkin era simplemente irresistible. El niño travieso de Solo en Casa que hacía reír al mundo mientras enfrentaba ladrones con trampas ingeniosas y una sonrisa encantadora. Era el hijo que todos querían tener, el rostro que aparecía en revistas, juguetes y campañas de Navidad. Pero detrás del éxito y del brillo, había una historia muy diferente, una historia que la propia Hollywood intentó olvidar. Mientras el público veía a un niño feliz, Macaulay vivía una infancia robada. Sus padres, que también eran sus managers, libraban una guerra silenciosa por control y dinero. Cada nueva película, cada nuevo contrato, hacía al niño más rico, pero también más solitario. Cuando sus padres comenzaron a pelear por el control de su fortuna, Macaulay no era tratado como un hijo, sino como una inversión, y fue allí donde el encanto comenzó a romperse. Siendo todavía adolescente, ya cargaba el peso de un imperio financiero y de una fama que lo asfixiaba. De un día para otro, el niño más amado del planeta desapareció. La infancia terminó, y con ella vino el silencio, el aislamiento y el vacío. Intentó escapar la presión abandonando el cine, pero el mundo no lo dejaba en paz. Los paparazzi lo seguían, los periodistas lo cazaban, y el público parecía obsesionado en saber qué pasó con aquel niño. La respuesta, desafortunadamente, era dura. Estaba intentando sobrevivir. El divorcio de sus padres lo dejó emocionalmente destrozado. La fortuna acumulada se transformó en símbolo de disputa familiar, y el niño prodigio se convirtió en un joven perdido. Y como si no fuera suficiente, la tragedia golpeó nuevamente su puerta. En 2008, la muerte de su hermana Dakota, atropellada por un coche, lo sumergió en una oscuridad aún más profunda. Las fotos que surgían en las revistas mostraban a un joven pálido, delgado y con la mirada vacía. Parecía el fin de una historia que había comenzado con tanto brillo. Muchos pensaron que Macaulay sería una víctima más de la fama precoz, otro nombre en la larga lista de estrellas infantiles destruidas por Hollywood. Pero el destino tenía otros planes. Lentamente, y lejos de los reflectores, comenzó a reconstruir su vida. Primero, se alejó totalmente de la industria y de las adicciones. Después, reencontró algo que parecía imposible:
el amor. Junto a la actriz Brenda Song, conocida por sus papeles en Disney, Macaulay encontró la calma que siempre le faltó. La pareja se conoció, se enamoró de forma genuina y discreta, sin el glamour de los titulares. Juntos, formaron una familia y tuvieron 2 hijos, y fue en ese nuevo papel, el de padre, donde finalmente encontró lo que siempre buscó, un hogar de verdad. Hoy, Macaulay vive una vida completamente diferente a aquella que lo hizo famoso. Trabaja en proyectos independientes, mantiene un podcast y, cuando aparece en público, exhibe una sonrisa serena, distante de la mirada perdida del pasado. En 2023, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y en aquel momento, el mundo pareció cerrar un ciclo. Los aplausos resonaron y muchos lloraron al verlo allí. El niño que un día simbolizó la Navidad, ahora un hombre completo, mirando al pasado sin rencor. Con la voz entrecortada, agradeció a su compañera y a sus hijos, llamándolos mi milagro cotidiano. Y quizás sea eso mismo, un milagro. El niño que creció rodeado de cámaras y contratos aprendió, finalmente, a vivir fuera de ellos. Macaulay Culkin es prueba viva de que el amor, cuando es verdadero, puede ser la más poderosa de las segundas oportunidades. Su historia no es solo sobre fama y caída, sino sobre renacimiento. No volvió para ser una estrella, volvió para ser humano. Y al final, esa es la mayor victoria que alguien puede tener. Después de perderlo todo, encontrarse otra vez, no en el brillo de las pantallas, sino en la luz tranquila de un nuevo amanecer. En los años 80 y 90, Axl Rose era el rugido más salvaje del rock. Con su voz explosiva, su cabello largo y su actitud impredecible, no solo lideraba a Guns N' Roses, incendiaba el mundo. Cada concierto era una tormenta, cada grito era un manifiesto contra el sistema. Mientras otros buscaban fama, Axl buscaba libertad, y, por un tiempo, la encontró. En escenarios repletos de estadios enteros, su presencia era magnética. Cuando el público oía el primer acorde de Welcome to the Jungle, sabía que estaba a punto de presenciar algo más que música. Era caos, pasión y furia transformados en arte. Pero el precio de vivir al límite siempre llega. Axl se sumergió en años de excesos, polémicas y largos silencios. El hombre que parecía indestructible comenzó a desaparecer. Se esfumó de los escenarios, desapareció de las cámaras y dejó a los fans entre el amor y la duda. Cuando finalmente reapareció, el shock fue inevitable. El rostro, antes símbolo de la rebeldía, ahora mostraba el peso del tiempo y de las adicciones. Los críticos fueron despiadados. Irreconocible, acabado, la leyenda que se destruyó, decían los titulares. E Internet, cruel como siempre, lo transformó en meme. Las fotos circularon, los comentarios se multiplicaron y el juicio fue instantáneo. El ídolo se convirtió en blanco. Pero Axl Rose nunca fue de pedir aprobación. No respondió, no se defendió, no justificó. Simplemente volvió a hacer lo que sabía mejor, cantar. Cuando subió nuevamente al escenario, algo cambió. Ya no era el joven furioso de antaño, sino un hombre maduro, consciente de su propia historia y de las cicatrices que cargaba. Su voz, ahora más ronca, traía una fuerza diferente, no la de la juventud, sino la de la experiencia. Y cuando el público oyó aquel primer Do You Know Where You Are, el tiempo pareció desaparecer. El rugido estaba de vuelta, más humano, más real. Las multitudes volvieron, los estadios se llenaron y el mito resurgió. Guns N' Roses volvió a girar por el mundo, y cada presentación se convirtió en una celebración de la resistencia. Porque Axl no solo sobrevivió, desafió al tiempo. El mismo hombre que un día fue símbolo de la rebeldía ahora era símbolo de algo aún más poderoso, el coraje de continuar. Demostró que el rock no necesita rostros jóvenes o cuerpos perfectos para existir. El rock es alma, es dolor, es fuego, y eso, el tiempo no lo borra. Cuando sostiene micrófono y grita, es como si hablara por todos nosotros que ya caímos y nos levantamos, por todos los que cargamos cicatrices pero todavía tenemos algo que decir. Axl Rose no envejeció, evolucionó, y cada nota que sale de su garganta es un recordatorio de que la música es la única forma de eternidad que el ser humano conoce. Puede haber cambiado por fuera, pero por dentro sigue siendo el mismo chico furioso de Indiana, gritando contra el mundo con una pasión que jamás muere. Axl Rose es más que una leyenda, es un símbolo de resistencia. Sobrevivió a la fama, al ego, a las críticas y al tiempo, y continúa rugiendo cuando muchos ya habrían guardado silencio. Su historia muestra que los verdaderos artistas no están hechos de juventud, sino de alma. Y es por eso que,
Al oír sus canciones hoy, sentimos el mismo escalofrío de hace 30 años. El rock que representa no vive de apariencia, vive de esencia. Y la esencia, cuando es verdadera, nunca muere. Cada vez que pisa el escenario, el tiempo se inclina. As no canta solo canciones, canta memorias. Es la prueba de que envejecer no es el fin, es el capítulo donde la verdad comienza. Y tal vez por eso, el mundo entero todavía se levante cuando escucha su nombre. Porque el rugido de As Rose no pertenece al pasado, pertenece a todos los que se niegan a callar. Y si llegaste hasta aquí, es porque el espíritu del rock todavía vive en ti. Entonces, antes de irte, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto no es solo un clic, es lo que mantiene vivo este tipo de contenido en YouTube. Es así como la plataforma entiende que te gustan estas historias reales, humanas e inspiradoras, y que quieres ver más de ellas. Escribe aquí en los comentarios qué te pareció el vídeo. ¿Cuál fue la fase de As que más te marcó? ¿La de los años salvajes, la del regreso, o esta nueva era de sabiduría y fuerza? Tu opinión es lo que hace crecer este canal. Y ahora, no te vayas. El vídeo que está apareciendo en la pantalla es aún más apasionante y sorprendente que este. Una historia que te atrapará desde el primer segundo hasta el último. Haz clic y descúbrelo. Porque, así como el rock, la emoción nunca